19 minutos, aquí sigue la W, numeral a Petro le digo, numeral a Petro le digo. Vamos a leer algunos de los comentarios que llegan a esta hora a través de este hashtag que tenemos en Twitter, comentarios, bueno, de todo tipo, que hablan de lo del Putumayo, que hablan de la registraduría, por supuesto también están criticando al candidato Gustavo Petro, muchas preguntas, vamos a tratar de avanzar con buena velocidad en esta entrevista, pero primero que todo, hay que saludar al candidato. Candidato Gustavo Petro, muy buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Juan Pablo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Y a todos las y los oyentes, un saludo muy especial en esta Semana Santa. Pues muy bien, muchas gracias, candidato, y gracias también por atendernos en este comienzo de la Semana Santa. Hacía muchos días teníamos ganas de conversar con usted para dialogar de gran cantidad de temas, pero es inevitable comenzar este diálogo con la noticia del momento. Desde hace varias semanas, aquí en Sigue la W, hemos estado haciéndole seguimiento a los hechos acontecidos en la vereda del Remanso en Putumayo. De hecho, aquí, al día siguiente de los hechos, hablaron los habitantes de ese lugar y nos dijeron que había muchas irregularidades y nos hablaron de las personas que llegaron encapuchadas, vestidas de negro, que luego se cambiaron por militares, hablaron de las armas implantadas, hablaron de los cambios en la escena y los cuerpos que habían sido movidos de los lugares en donde habían caído, en fin. Ahora nuestros colegas de Cambio, Vorágine, llegan al terreno y presentan un reportaje pues que a muchos deja con una cantidad de cuestionamientos. Yo quiero preguntarle a usted, candidato Petro, y voy a retomar de hecho el trino que acaba de hacer Julio, lo acaba de hacer con el numeral a Petro le digo, él escribió: a Petro le digo, candidato, los indicios periodísticos para usted son contundentes, ¿está seguro de que lo sucedido en Putumayo es un falso positivo? Le hago esa misma pregunta, candidato Petro. Para usted, ¿este reporte periodístico indica que todo está dicho sobre lo que ocurrió en la vereda del Remanso o aún hace falta claridad por parte de las autoridades sobre exactamente qué fue lo que pasó? Los indicios son fuertes. Obviamente mi voz no puede reemplazar la del Poder Judicial, que es quien se tiene que expresar, porque lo que hemos leído es básicamente un delito, un crimen de guerra, se llama así. Se tipifica como crimen de guerra. Y el responsable político, el responsable directo, etcétera, pues tienen que ser individualizados por el Poder Judicial. Pero estamos hablando de un crimen de guerra, los indicios son fuertes. En términos generales, esto tiene que ver con derechos humanos, por qué las armas del Estado no respetan al ciudadano civil, como tampoco lo respetan las armas ilegales de diverso tipo, porque ya tenemos una red completa de diferentes organizaciones, casi todas ligadas al narcotráfico, que desde la ilegalidad también irrespetan la ciudadanía, a la persona humana en cualquier parte del territorio. Putumayo tiene una lamentable tradición. En las últimas décadas allá ocurrió un genocidio. Es un territorio lleno de fosas comunes. En un principio, con fuerte incidencia guerrillera de la FARC, fue retomado a sangre y fuego por el paramilitarismo. Se establecieron allí los principales cultivos de hoja de coca que tenía Colombia en la época del primer gobierno de Uribe. Se anunció por parte de su ministro del Interior, Londoño Hoyos, que iba a haber una erradicación forzada y total. Anunció que no iba a haber una sola mata de hoja de coca en el Putumayo. Pues efectivamente hubo toda una ofensiva paramilitar y estatal que llenó esa región de muertos, de víctimas. Pero los cultivos de hoja de coca lo único que hicieron fue desplazarse del lado selvático del Putumayo hacia el lado selvático de Nariño junto al Océano Pacífico.
y Tumaco se convirtió entonces en el principal municipio cultivador de hoja de coca. Ahora se está desplazando hacia el Catatumbo. Es la eterna historia de una lucha que tiene que resolverse de otra manera, que ha fracasado rotundamente. La hoja de coca puede ser disminuida en Colombia básicamente a partir de un programa de expansión agrario, de producción agraria alimenticia en las tierras fértiles. Bueno, pero digamos, volviendo, no me alargo aquí, estamos ante una realidad dantesca donde tanto las armas legales como las armas ilegales, y obviamente quienes las manejan, pues están irrespetando completamente al ser humano en Colombia. Pero mire, candidato, pero candidato, se ha insistido por parte de las fuerzas militares en la legitimidad de la operación y se han presentado entonces unos videos en los cuales se señala que estos serían los integrantes de células del narcotráfico ligadas a las disidencias que estaban en ese lugar, y se ha incluso presentado un informe pues que no lo han entregado de manera oficial, pero que indicaría cuáles son los nombres y los alias y a qué se dedicaban algunas de las personas que cayeron en esa incursión o en esa operación. ¿De qué manera podría o cuál sería una prueba que permitiría que el ejército justificara lo acontecido, si están tan seguros de que lo que se hizo allí fue una operación legítima? ¿Usted qué prueba esperaría? Es que no puede haber legitimidad cuando civiles mueren. En general allí ya eso no existe, eso no, digamos, partimos de un principio falso. Puede ser cierta, todo indicaría que es así, que si hay una operación militar contra narcotraficantes X de diversos apellidos armados que operan en la región. Yo no pongo en duda eso. Pero ya en la labor misma de hacer la operación, la fuerza del Estado se da cuenta de que hay menores de edad, así de simple. Con el simple hecho de que haya menores de edad, así incluso estuvieran haciendo parte forzada de una organización de narcotraficante, ya no se puede hacer la operación como la hicieron. Eso tiene que hacerse de manera quirúrgica, es decir, tiene que separar menores de edad, población civil, del objetivo militar. Y eso no lo hicieron, lo confundieron. Y lo confunden por una mentalidad que está generalizada en todos quienes participan en las acciones armadas en Colombia. Es que el ser humano no cuenta. Estamos hablando con Gustavo Petro en Sigue la W, numeral a Petro, le digo. Ya vamos con los comentarios, tanto en Facebook como en Twitter, pero antes, Andrea, sus preguntas para el candidato. Sí, candidato, en ese sentido, si usted llegara a la presidencia de Colombia, ¿usted qué propone para que estos casos pues tengan mucha más claridad o, por ejemplo, para que los mal llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, no vuelvan a suceder? ¿Usted propone una reforma a las fuerzas militares o no tanto una reforma, más formación de derechos humanos? ¿Qué pasa si usted llega a la presidencia con las fuerzas militares? En términos generales, tiene que haber un cambio de la concepción de seguridad. Partamos de ahí. Es la concepción de seguridad la que falla. Esto no tiene que ver con los militares, tiene que ver con el presidente y la política. Y directamente conmigo, si soy presidente de Colombia. La concepción de seguridad en las últimas décadas ha consistido en pensar que existe un enemigo interno que tiene que afrontarse militarmente y extirparse. Y la seguridad se mide entonces en muertos. En muertos. Ese enemigo interno aparece por una conspiración internacional, porque el diablo, porque Satanás, por lo que sea, pero aparece un enemigo interno. Y la misión es extirparlo, y los resultados se miden en muertos. Los famosos mal llamados falsos positivos, que en realidad son ejecuciones extrajudiciales en general de jóvenes y que son por miles en toda Colombia según las investigaciones judiciales, no son más sino la expresión de esa tensión que provocan quienes manejan las armas del Estado de presentar resultados a cambio de lisonjas
y que se mide es en muertos, bajas, neutralización, estas son las palabras que usan. La seguridad que yo propongo, y es el cambio de concepción, no puede medirse el número de muertos. Primero, no existe un enemigo interno. Lo que existen son circunstancias de la historia y de la sociedad que nos está haciendo enfrentarnos entre nosotros en regiones determinadas, concretas. Segundo, entonces la seguridad no se mide en número de bajas, se mide en número de vidas. La seguridad es la estrategia por medio de la cual se disminuye la muerte violenta en Colombia. Así de simple, disminuye, no aumenta. Si no, no es seguridad, es una seguridad de mentiras, es una seguridad envuelta en sangre. Y lo que trae es más inseguridades hacia adelante. Entonces, bajo esta concepción que yo le llamo seguridad humana, así se conoce en Naciones Unidas, la seguridad humana medida en vida, no en muerte, entonces sí se puede aplicar una reforma ya hacia, de parte del Estado, su fuerza pública, y una política hacia quienes hoy tienen armas ilegales de diferentes tipos, siglas, etc. Pues, respecto a quienes tienen armas ilegales, nosotros tenemos que quitarle poder. La mafia en general, yo le llamo así la mafia, porque yo ya no creo que haya insurgencias y cosas políticas rodando en el territorio colombiano. Hay mayor intensidad, menor intensidad, pero todo tiene que ver con la apropiación de riquezas ilegales en los territorios. Este tipo de organizaciones armadas con control territorial tienen poder no solo porque tienen armas, tienen poder porque tienen control sobre la población. Sí. En el caso del Putumayo sí que sería clave que lo dijéramos, es que el gobierno decidió incumplir los acuerdos de sustitución de cultivos que se habían firmado ya por el Estado. Y eso es gravísimo, un Estado no puede incumplir la palabra. Puede que no nos guste, puede que lo hayan hecho mal, pero ya dada la palabra, ya tomada esa decisión, lo que hay es que cumplir. Entonces, lo que tenemos es un campesinado cultivador de hoja de coca en muchas regiones del país, que lo hace no porque sea malo, sino porque no tiene otra opción. No tiene otra opción, que acuerda con el Estado, que quiere hacer una alianza con el Estado, que sería aquí lo fundamental, porque eso se llama política de la vida. Le quita poder entonces a la mafia si hace una alianza con el Estado, pero el gobierno decide romperla y lo que provoca es que entonces esa población va quedando bajo control de la mafia, claro, es decir, le otorga poder a la mafia. El gobierno mismo está empoderando a las mafias que hay en Colombia en el mundo rural, con conexión en el mundo rural, al entregarle la población campesina. Permítame lo interrumpo ahí porque es que eso que usted plantea me lleva a hacerle otra pregunta muy puntual y es que la gasolina de ese ciclo perverso y al que no tiene ninguna otra opción de rechazarlo la población civil, pues es el narcotráfico. Juan Manuel Galán, ex precandidato presidencial, él claramente decía es que es momento de cambiar la lucha contra el narcotráfico y hablemos de la legalización. ¿Usted qué opina frente a ese punto? Sí, pero es que la legalización de la cocaína, que es de lo que estamos hablando, no de la marihuana, cuya geografía es otra y obviamente tiene otras circunstancias. En relación a la cocaína, no es posible plantear la legalización porque este es un tema mundial. El mercado no está en Colombia, en realidad. El mercado suculento de la cocaína pues está en Estados Unidos y en Europa. Si ellos no legalizan, y eso no depende de nuestra voluntad, pues sigue. Puede sonar bonito el discurso, pero la situación sigue. Como nosotros no tenemos las palancas de control como sociedad colombiana de las decisiones que se toman en Estados Unidos o en Europa, tenemos que movernos en el contexto real. ¿Contexto real cuál es? ¿Que la cannabis se puede legalizar? Sí. Hay que avanzar con toda. Puede ser incluso una posibilidad de riqueza para muchas regiones de Colombia y de construcción agroindustrial
en muchos frentes. Ese producto, incluso combinado con el café, puede llegar a unas exportaciones de 10.000 millones de dólares. Ese es un tema. El otro tema es la cocaína, que es donde se está desenvolviendo la mayor parte de la violencia en Colombia y que tenemos que afrontar con realismo. No va a haber legalización de cocaína en los próximos 4 años. El mundo no lo va a hacer, lo hará quizás en 20, 30 años, pero ese no es el tema que nos convoca. Mientras eso sea así, entonces la política concreta de seguridad de un Estado, pensada en seguridad humana, consiste en quitarle población al control mafioso, porque la mafia va a existir, tratando de llevar cocaína a Estados Unidos de manera ilegal. Entonces, una de las grandes bases de control poblacional que se da es en el mundo rural, hay otras en el mundo urbano. Es el campesinado productor de hoja de coca. Cuando hablamos que ya habían firmado un acuerdo, que estaba dispuesto ese campesinado a hacer una alianza con el Estado, pero que Duque en su incapacidad sectaria lo incumple y le devuelve la población a las mafias, pues genera este ciclo de violencias que se miden en líderes sociales, en masacres, etcétera, y en una lógica armada que está respetando la población civil, incluso por la fuerza pública del Estado. Entonces, el primer planteamiento dentro de la seguridad humana en concreto es ganar el campesinado. Pero cuando se habla de ganar el campesinado, entonces tenemos que hablar de la agricultura, de la agroindustria, del agro, del problema de la tierra, de si ese campesinado se mantiene en tierras estériles o se pasa hacia tierras fértiles. En sí, el campesinado puede ser propietario de la industrialización o no. La pasta de coca, que es lo que vende el campesino a la cadena del narcotráfico, pasta de coca, es ya una industrialización de la hoja de coca. Campesino en esa región es agroindustrial y por eso tiene unos ingresos que le permiten sobrevivir. Luego, para sustituir eso, la pasta de coca no se puede sustituir sino a partir de una agroindustrialización, no simplemente de productos brutos, pero eso tiene que ser propiedad del campesinado. Entonces, aquí donde ya el gobierno falla, no tiene esa política. Ahora, si esa política la tuviéramos, nosotros tenemos un campesinado al lado del Estado, que es lo que me propongo hacer. Quitarle el control poblacional. Al quitarle el control poblacional a la mafia pierde poder, se debilita. Y si tenemos una mafia debilitada, y permítame terminar mi propuesta, Juan Pablo, entonces es posible una salida pacífica, que yo le llamo sometimiento colectivo a la justicia, dentro de un gran marco que les puede sonar retórico, pero que, digamos, yo creo que es lo que necesita Colombia, que es un gran perdón social. Una política de sometimiento colectivo a la justicia puede desmantelar muchísimas de las actuales organizaciones armadas que, oigan, están tomándose el país. Han duplicado su control territorial. Ese es un informe que acaba de publicarse por la Fundación Pares, que hizo un examen detallado. Han duplicado su control territorial en el gobierno de Duque. Es decir, la estrategia de Duque es equivocada, lleva al ejército y a la policía a una circunstancia de violación de derechos humanos, tal cual lo había hecho el gobierno de Uribe, que la pone en la picota pública y en los tribunales internacionales y de justicia innecesariamente, porque si se construye otro tipo de política de seguridad, como la que aquí he mencionado, pues en realidad lo que necesitamos es desarrollo agrario, producción agraria. El ejército y la policía empiezan a tener una función muy diferente y no entran en la dinámica de degradación respecto a violación de derechos humanos en que este tipo de gobiernos, pensando en la seguridad como un número de muertos, los ha sumido. Bueno,
numeral, a Petro le digo, numeral, a Petro le digo. Le leo dos comentarios, candidato, y va Mauricio que le tiene preguntas sobre el sistema judicial. Dice con este hashtag, numeral, a Petro le digo, arroba Alexapo7420, dice, numeral, a Petro le digo, usted no sirvió como alcalde. Dice también con este numeral, arroba Tierra Juventud, numeral, a Petro le digo, adelante, presidente, no nos defraude. Dice también con este hashtag, arroba Gerperlis, numeral, a Petro le digo que un exguerrillero no puede, perdón, que un guerrillero, dice él, no puede ser comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía. Y mientras tanto, dice también con este numeral, arroba Fabián Peña C, numeral, a Petro le digo que el cambio de concepción de la seguridad es necesario en un nuevo gobierno. Adelante, Mauricio. Candidato Gustavo Petro, muchas investigaciones de la Fiscalía por masacres, también por muertes de líderes no han avanzado o simplemente se quedan engavetadas y nadie sabe qué pasa. ¿Usted cree que en el caso de Puerto Leguízamo puede avanzar la Fiscalía en algo? ¿Tiene la capacidad, la estructura para poder avanzar en estos resultados? Sobre eso le acoto algo. Además que el ministro de Defensa y las fuerzas militares dejaron en manos de la Fiscalía el resolver lo que para los colombianos hoy día es motivo de indignación, ya sea uno respaldando a las fuerzas militares u otros hablando del asesinato de civiles. Antes, permítame responder los trinos ciudadanos, porque si no, ¿para qué los menciono? Pero es que o si no, imagínese si nos quedamos, no, los trinos ciudadanos son opiniones que además usted mejor que yo sabe, usted mejor que yo sabe qué cantidad de trinos ponen todos los días diciéndole una cosa y otra. Pero usted al mencionarlos los legitima. No, pero fíjese usted que yo legitimo, si fuese legitimar, yo lo haría por una orilla y me iría solamente por una. Trato de darle voz a todos los que nos oyen, candidato. Calma. Mira, aquello de que fue muy mal alcalde, yo digo que entonces reducir a la tercera parte la pobreza en la ciudad de Bogotá, como lo dice el DANE, del año 2011 al año 2015, ¿es malo? Pues eso fue lo que yo hice y me enorgullezco. ¿Ustedes creen que es malo un gobernante que en 4 años puede reducir la pobreza multidimensional a la tercera parte? Listo, trino 1. El otro que le leí. Que no nos interesan los pobres. El otro que le leí decía que un exguerrillero no puede ser jefe máximo de las fuerzas militares y de la policía. Respóndame esa. Y entonces, ¿qué era Simón Bolívar y Santander? Gobernaron hasta el año 1840 la República de Colombia. ¿Qué eran? Así que la misma historia refuta el trino. Listo. Y bueno, ahora responderle a Mauricio, por favor. No me le vaya a hacer a Mauricio el desplante. No haga a un lado, candidato. Feo. Mauricio, el tema de la impunidad, que es general, la impunidad no es solamente en este tipo de crímenes del Estado, que lo es. Es altísima la impunidad sobre crímenes del Estado, de funcionarios que son miembros del Estado, en corrupción, en violación de derechos humanos, etcétera, sino en general. La impunidad en relación a abusos sobre niños y niñas es del 97%. Es un problema que tiene que ver con que la justicia en todos sus aspectos, civiles, penales, no está ligada a la ciudadanía. Digamos, no hay una justicia para la ciudadanía en general. Las reformas que se han presentado, y yo he sido testigo, he discutido varias de ellas en la Comisión Primera, se centran en cómo se acaba la JEP, que es una justicia reparativa. Voy a hablar un poquito de ese término ahorita si tengo el tiempo. Reparativa, es decir, indemnizar la víctima, pero se ha centrado en cómo se acaba eso porque tiene un componente que es la verdad. O en manejar los recursos de la justicia. Entonces cambian los órganos que manejan el billete de la justicia. Y ahí se centran en cómo manejar el billete, o sea, en cómo eso da un poder a ciertos sectores políticos. Pero nunca he visto una reforma a la justicia que se centre en que haya más jueces, en que haya más fiscales y que tengan instrumentos de investigación. En el caso de los fiscales, que son los que investigan. Más jueces en todas las ramas, jueces de familia, jueces de civiles, jueces pues, penales, que en este caso lo tienen que ser respecto a la violación de derechos humanos.
Entonces, hay una falta, digamos, de justicia, porque por decisión política el Estado no le ha entregado presupuesto a la justicia para que tenga más jueces, más fiscales. Yo propuse ayer en un trino, por ahí lo encuentra usted, reciente, creo que es que es pasar toda la Procuraduría al Poder Judicial como Fiscalía Anticorrupción, en un tema más concreto. Fiscalía, volver la Procuraduría a una Fiscalía Anticorrupción, que significa pasarla de un poder público a otro. Y ya en lo que tiene que ver, candidato, con la investigación de los hechos ocurridos en el Remanso, vereda del municipio de Puerto Leguízamo. En concreto, si usted tiene más jueces, más fiscales, más justicia, más instrumentos, la impunidad disminuye. Esto en términos generales. Ahora, cuando se trata de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, genocidios, etcétera, que es lo que se llaman crímenes internacionales, siempre hay dos formas de justicia para juzgar ese tipo de delitos. O la justicia colombiana lo hace, o lo hace la Corte Penal Internacional. Son las dos instancias de delitos judiciales que hay sobre este tipo de delitos exclusivamente. Es decir, sobre crímenes contra la humanidad. Lo que pasó en el Putumayo es uno de los crímenes contra la humanidad. Se llama así porque nacieron de una época asiaga donde los estados hacían genocidios, como en Europa, la Alemania nazi. De ahí sale este concepto y estas justicias. Y las tenemos disponibles. Entonces, lo que yo me propongo, si llego obviamente no puedo sino coordinar el Poder Judicial, porque es un poder diferente al presidente en una democracia. Pero lo que yo me propongo es que dentro de la Fiscalía actual, en una sección específica que tiene que ver, pues en general, con violaciones de derechos humanos, ahí hay una sección para esto, existe una sección profundamente especializada en crímenes contra la humanidad cometidos en Colombia. Que no solamente es responsabilidad del Estado, también pues, de grupos ilegales que lo hacen. Pero que esa sea la tipificación. Los crímenes internacionales deben ser investigados antes por la justicia colombiana. Si no puede, por X y razón, entonces abrir la puerta de la investigación de la Corte Penal Internacional sobre este tipo, exclusivamente sobre este tipo de delitos. Sí. Ahora, previa una separación, porque a mí me preocupa mucho una separación de la fuerza pública en general, policía y ejército, digamos, fuerzas armadas. La policía ya nos ordenaron a través de una instancia internacional de justicia que tiene base constitucional colombiana, que se separe del Ministerio de Defensa. Yo quiero crear el Ministerio de la Seguridad, Ministerio Civil de la Seguridad. Crearlo. Y allí crearlo, porque no existe. Hay que crearlo por ley, pero pasar la policía allí para afrontar, no solamente eso cambia la policía, sino afrontar una tarea de reforma de la policía que al volverla cada vez más profesional y civil, nos permita hacerla el cuerpo armado respetuoso de las libertades y los derechos humanos en Colombia. Sí. El lado de las Fuerzas Armadas, que su labor no debería ser tener una guerra al interior de Colombia. Lamentablemente las circunstancias de la historia pues, la han llevado a eso, que su labor fundamental es la defensa nacional, la defensa de nuestro cuerpo total, que es la nación. Y entonces aquí, digamos, están perdiendo una serie de facultades de las Fuerzas Armadas que que prácticamente se han invisibilizado. Yo quiero llevarla cada vez más a que sea en realidad la fuerza de la defensa de la nación. En ciberdefensa, bueno, una serie de circunstancias actuales de vulneración de la soberanía nacional. Pero es un hecho que este crecimiento de grupos, vamos a llamarlos narcos, que tienen muchos nombres. El solo cartel del Golfo logró
apoderarse de la costa pacífica y de la costa caribe. Eso ninguna mafia lo había logrado. Sí, ese va a ser un misma. reto importantísimo para el nuevo Pero presidente. vuelvo a repetir, la forma de quitarle poder a este tipo de organismos, organizaciones que recorren todo el abecedario nacional ya, para nombrarlas, no es exactamente si la fuerza militar los enfrenta. De ahí no depende el éxito, sino que el primer hecho, y no estoy diciendo que no se enfrenten, ojo, porque después me sacan en los trinos lo que no he dicho, sino que un hecho fundamental para debilitar este tipo de organizaciones es quitarles el control sobre la población y volver aliados del Estado, el hoy campesinado productor de hoja de coca, el hoy consumidor de estupefacientes en la ciudad, la economía popular que viene siendo prácticamente controlada a partir de un crédito que viene de ellos, que es el gota a gota. Usted está viendo cuánta gente muere, la matan, porque no pagan ese tipo de créditos. Candidato. Y hay formas muy concretas para quitarles la economía popular, la juventud consumidora, al campesinado productor de hoja de coca, de las garras de este tipo de organizaciones y debilitar. Bien, este tema es bastante amplio y va a ser sin duda uno de los más importantes del próximo gobierno y por eso es importante escuchar sus propuestas. Cerrando un poco todo ese tema de seguridad, de lo que ocurrió muy grave en Putumayo, yo quiero preguntarle por un trino que sorprendió además este fin de semana. Si podemos mostrarlo, por favor, lo leo. Tenemos información de un plan confeccionado desde las cárceles para infiltrar mi campaña con dineros del narcotráfico. Máxima atención a todos los comités municipales. Solo se recaudará dinero en la Gerencia Nacional y por préstamos del sistema financiero. ¿Qué información tiene usted acerca de este plan? Entréguenos más detalles, por favor. Sí, no, hubiera querido un tiempo, algún día, cuando me vuelvan a entrevistar, hablaremos de eso, sobre la justicia reparativa. Pues si quiere, agendémoslo de una vez para analizar sus propuestas próximamente. Claro que sí. Sí, claro. Ustedes me dirán, que es básicamente que la justicia, antes que nada, debe reparar a la víctima. Si te roban el celular, que te devuelvan el celular. Que es lo primero, digamos. Y la justicia no está enfocada en ese propósito. Solo la que hemos conocido como justicia para el conflicto armado ha entrado en ese terreno. Pero bueno, voy a la pregunta que usted me hace. Todas las encuestas, los análisis de Big Data, que llaman ahora técnicamente, etcétera, muestran, encuestas que no publican, entre otras, muestran que estamos muy sólidos en este momento. Digamos, ya estamos a mitad de la primera vuelta presidencial, estamos muy sólidos. Y eso hace crecer los desesperos de quienes desde el poder colombiano tradicional no quieren que este país avance hacia adelante con nosotros. No quieren que mantenerlo como está y mantener privilegios, etcétera. Y ese desespero está llevando a una serie de, primero, de insultos, lo han visto ustedes, han caído en el racismo abierto y puro, digamos, el insulto a una persona por su color de piel, por su etnia, por su condición social incluso. Pero en otras partes no es tan así, en otras partes se cuecen otro tipo de trampas. Y la información que recibimos, no yo tengo mi fuente, es que algunos narcotraficantes en las cárceles estaban pensando entregar un dinero, meterlo como fuera, por algún rincón a la campaña y entregarle a la prensa, ellos mismos, los que entregaban el dinero, darle la información a la prensa de que habían entregado el dinero. Una trampa, eso llaman trampamientos. ¿Y qué narcos? ¿Usted nos puede dar nombres un poco más específicos? No, estamos, ya llegará el momento que lo digamos. De hecho, ya el medio de comunicación tenía las grabaciones. Ah, son con grabaciones y todo. Es decir, ¿ya la operación se ejecutó? No, la grabación de los narcos. Ajá. ¿Hablando con quién o entre ellos? No, con la prensa. Ajá. Está confesando. Porque ese era el objetivo de ellos, que sí estaban aportando dinero.
Sí, estaban diciendo eso y entonces nosotros obviamente revisamos todos los rincones geográficos de este país, buscando brindar completamente la campaña. De ahí mi trino, ¿no? Ese es el sentido del trino. No, no puede haber recolección de dinero, o sea, en ninguna parte. Aquí aprovecho para decirlo a través de la radio. En ninguna parte nadie debe recibir un peso de nadie, así parezca lo más honesto posible. Solo en la gerencia nacional, y nuestro esquema de financiación en este momento pasa fundamentalmente porque nos hemos endeudado. Bueno, Con la cantidad de los gastos de reposición, pero deudas del sistema financiero, y eso nos permite un blindaje total. candidato Gustavo Petro, usted y desde el pacto histórico fue donde más dijeron y hablaron en su momento de un posible fraude en las elecciones. Pasó lo que pasó el 13 de marzo, luego vino el conteo de votos en donde usted con una cantidad inmensa de colaboradores pues logró empezar a recuperar curules, ya va por 20 curules en el Senado de la República para el pacto histórico, incluso ya se habla hasta de una posible curul 21 en medio de este conteo de votos, pero desde otra orilla política entonces empezaron a hablar de aquello que usted mencionaba, empezaron a hablar de fraude, bueno, todos sabemos la historia. A usted, hoy, estamos a 11 de abril, ¿le genera confianza Alexander Vega como registrador nacional del Estado Civil con miras a las elecciones presidenciales? Mira, la respuesta es, tiene que dar confianza. Digamos, estamos a un mes y pico del 29 de mayo y hoy, dadas las circunstancias que han pasado, ya irreversibles o que ya pasaron, el actual registrador tiene que generar confianzas. Digamos, su papel ya no es cómo se hace un fraude. Yo creo que él fue presionado. Acuérdese, esto comienza así más o menos, porque y además es paradójico, es desestimulante, tengo que decirlo, que logramos descubrir en la operación y entonces ahora nosotros somos los culpables. O sea, nos iban a robar 600,000 votos, entonces ahora somos los pecadores porque dicen que los 600,000 votos los pusimos nosotros. Ni siquiera se han dado cuenta cómo se hizo esa operación. Esa operación comienza en voz de Álvaro Uribe Vélez. Comienza por ahí. ¿Cuándo? Cuando ustedes publicaron, en algún momento X, que no se podían tener profesores en los jurados. Y hablaron de FECODE y no sé qué, como si el profesorado de Colombia fuese una especie de lacra social. Bueno, son los que le enseñan a nuestros hijos. Y son los que mejor nivel intelectual pueden tener en muchos pueblos de Colombia. Entonces los sacaron de los jurados. ¿Quiénes pusieron los jurados? Esa es una pregunta que Alexander Vega debería responder. Por eso se le ha dejado a empresas. Entonces hay empresas ficticias que ponen los jurados, pero fundamentalmente eso está en manos de los alcaldes locales. En esos municipios, los alcaldes ponen a sus contratistas, los contratistas dependen económicamente del alcalde y nadie puede decir que la mayoría de los alcaldes de Colombia son del pacto histórico. Nosotros tenemos como 3, no más, de 1,000 y pico. La mayoría de los alcaldes le responden a Duque. Y sus contratistas al alcalde y los contratistas son los jurados. Por ahí es que comienza este asunto. Claro, ellos veían que si había un profesor, un funcionario de carrera que no está dependiendo de los alcaldes, entonces se podía volver un obstáculo para hacer el fraude. Y por eso los sacaron. O sea, primer responsable, Uribe. Pero igual el jefe de la organización electoral, perdóneme, candidato, pero el jefe de la organización electoral es Alexander Vega. Usted lo puede endosar a Uribe, si quiere, pero el jefe de la organización electoral es Alexander Vega. Por eso tengo que volver a la pregunta, porque usted nos dice, debe generar confianza. No, yo le estoy preguntando a usted, si confía o no confía en Alexander Vega.
vuelvo a, me interrumpió y iba hacia allá. No, pero esto tiene responsable político y ustedes no me lo oculten, porque si no, ahí sí estamos en la olla. El responsable político es el que controla la mayoría del Consejo Nacional Electoral en Colombia. Entonces, el señor Uribe pidió sacar a los maestros y maestras de Colombia de los jurados. Punto. Y presionaron. ¿Y cuál es el pecado de Vega? Le hizo caso. El pecado de Vega es haberse plegado a los deseos del uribismo en Colombia. Y sacó a los maestros y a las maestras de los jurados, y entonces los alcaldes que controla Uribe vía Duque pusieron los jurados. Y esos jurados se dejaron comprar. Esos jurados no tenían las condiciones intelectuales para llenar un formulario y lo hicieron mal. Esos jurados eran homogéneos en muchas partes del país e hicieron trampa. ¿En qué consistió la mayor trampa? No la única. En que la fotico que tenían que mandar del formulario donde estaba el pacto, los datos del pacto, y estaba debajo con una coletilla, dos renglones abajo de un gran formulario que era el del partido de la U. Entonces cuadraban la fotico de tal manera que salieran los resultados del partido de la U y dejaban por fuera de la foto la coletica donde estaba el pacto. Y así dejaron de transmitir 600,000 votos del pacto. No sabemos si en el escrutinio iban a aparecer o no. Ahí, ¿por qué? No sabemos, porque nosotros descubrimos el pastel y lo denunciamos. Entonces fue fácil que simplemente el formulario donde estaban los votos de la U pudiera también tener la coletilla y se le informase a las comisiones escrutadoras, mire la coletilla aquí donde dice pacto, resulta que habían 50 votos. Eso sumado por casi 30,000 mesas, pues daba 600,000 votos que nos querían tumbar. 4 curules y estamos peleando la quinta, que es la de número 21. Cuando íbamos a recuperar la curul de Cámara del Cesar, quemaron la registraduría. Es un fraude total. La empresa, ojo, porque fíjese usted, Pastrana empieza a atacar a INDRI porque se reúnen en una mesa de muchos empresarios, la dueña del Banco Santander, del BBVA, conmigo en Madrid. Entonces tiene, oiga, ¿qué va? Indra no tenía nada que ver con eso. Porque la empresa que recoge los datos de las mesas y es la que le pasa finalmente los datos a la registraduría para que se los comunique a la prensa en el llamado preconteo, es una empresa que entrega plata a los candidatos para las campañas electorales. Es una empresa que se llama Thomas & Grech, lo digo con nombre propio. Y obliga a que los señores que contratan los call centers en edificios que no son públicos, que son clandestinos. Tuvimos la denuncia del edificio de Pereira, que tenía a su cargo las llamadas telefónicas de los jurados de mesa de los llanos orientales. Allí llevan a los empleados, les ponen un contrato de confidencialidad y les dicen explícitamente frente a funcionarios de la registraduría que no deben llenar los espacios en blanco. Los espacios en blanco de las casillitas esas donde ponen los números, los dejen en blanco. Pues ahí es que hacen la manipulación. Y es una empresa privada que se llama Thomas & Grech, una subsidiaria, que siempre, no solo con este registrador, sino con los anteriores, ha venido haciendo esos cálculos que llaman del preconteo, que es donde comienza el fraude. Entonces yo le quiero decir, Calvás, ahora el registrador pues tiene la responsabilidad de dar la confianza. Saque la empresa Thomas & Grech. No nos da confianza. Meta a todos los funcionarios de carrera administrativa, cuyo salario no depende de la voluntad política de un alcalde, sino que ya tienen un derecho. Métalos todos de jurados. Si eso se hace, hay más garantías en las elecciones del 29 de mayo. Si no, ustedes verán al señor Uribe y al señor Pastrana diciendo que hubo fraude, porque perdieron.
porque ellos no tienen ya forma de ganar las elecciones. Y van a desatar una inestabilidad en el país. Yo le pido a todos los generales de Colombia, ya dejen de creerle al otoño del patriarca. Aquí hay que construir la democracia, salvar el honor de las Fuerzas Armadas y permitir que este país cambie por la vida. Y eso comienza por respetar las decisiones populares. La policía le diría, mire, la policía no captura un solo comprador de votos en Colombia. La cúpula de la policía en su máxima instancia no quiere capturar a los delincuentes que se llaman compradores de votos. Y básicamente porque los dueños de esos compradores son los que ascienden a generales, a la policía. Es hora de hacer un cambio. La cúpula de la policía debe dar orden inmediato a todos sus agentes en todo el país de que la compra de votos es delito y el que esté comprando se captura. Candidato. En cualquier parte del país. Candidato, perdóneme, es que me quedan exactamente 5 minutos. Yo tengo que ir con una pausa para la hora y le propongo que en estos 5 minutos que nos quedan hagamos algo que nos encanta aquí en Sigue la W y es una sección de preguntas breves para respuestas cortas. ¿Me espera 30 segundos mientras voy con la hora? Claro, yo listo, espero, no perfecto. Ya volvemos, Sigue la W con Gustavo Petro. Nos vamos con preguntas breves, respuestas cortas. Este minuto 60 Movistar lo hacemos con el candidato Gustavo Petro. Preguntas breves, respuestas cortas. Comienzo. Candidato Petro, la semana pasada Alfonso Prada aterrizó en su campaña. También vimos a Temístocles Ortega. Ya en el pasado, meses atrás, había llegado Roy Barreras y Armando Benedetti, que seguramente no me va a perdonar esta y me pondrá un trino otra vez diciendo que yo lo ataco y demás. Pero bueno, diciendo esto, ¿usted no cree que el aterrizaje, para muchos del santismo con Alfonso Prada, de cambio radical con todo lo que implica con Temístocles Ortega, a quien tampoco quieren mucho en el Cauca, le hace daño a su campaña y muestra que a su campaña están llegando los políticos de siempre? Primero, no aterrizaron, despegan. Cambiaría la palabra, Carlos, despegan en mi campaña. Segundo, admita una circunstancia. Si usted mira de qué comisión son la mayoría de las personas que han mencionado, agregaría más el senador Roosevelt, por ejemplo, y más, hay más. Usted encuentra que prácticamente la mayor parte de la comisión primera del Senado está apoyando mi campaña presidencial. Senador Velasco, Luis Fernando Liberal, senador Roy, senador Benedetti, senador Roosevelt, y ahí tiene un popurrí bastante largo. Y eso tiene una explicación: liderazgo. Juan Pablo, liderazgo. O sea que la mayoría de mis colegas en la comisión primera, que es la comisión más importante del Senado, la de mayor calidad intelectual, discúlpame que haga esa comparación, decida, siendo de partidos muy diferentes como los que ha mencionado, decida apoyarme, se debe a que en estos años yo he despegado un fuerte liderazgo. Listo. Y el liderazgo es clave para dirigir un país. Respuestas cortas, no, candidato, respuestas cortas. Bueno, porque sí, si no nos extendemos. Andrea, vamos. Bueno, la pregunta muy puntual. Iván Duque, el presidente de la República, está diciendo mucho P de populismo. ¿Es un sablazo para usted? ¿Está en campaña o no? ¿Cómo lo ve? Esa P de populismo es la misma P de Colombia que él menciona, que ni siquiera sabe qué significa populismo. Candidato. Pero no tan corta. No tan corta. La misma P de Colombia. Mire, dice que es populista la última ataque de los tantos porque Duque tiene candidato presidencial, ¿no? Es Duque 2. Y por eso no quiere que yo gane, está en campaña. Ilegalmente, inconstitucionalmente. Pero ¿cuál fue el último ataque? Entonces él dice que mi propuesta sobre pensiones es populismo. Y, entre otras palabras, yo lo único que he dicho es que el dinero que va para pensiones debe pagar pensiones, no hacer negocios de banqueros. Listo, Mauricio, la última. ¿A qué le parece eso populismo? Eso no es populismo, así es como se hace en la mayor parte del mundo. 30 segundos, 30 segundos. Debe ir para pagar pensiones. 20 segundos ya. Bueno, ¿qué hacía Juan Fernando Petro en la picota?
hablando con Iván Moreno, que es, ustedes saben, es el que yo metí a la cárcel, no por ser juez, sino carrusel de la contratación. Del carrusel de la contratación de Bogotá. No es narco, no es parapolítico, no, es corrupto, o fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Ustedes pueden allá ir a hablar con él y comprobarlo. Pero lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de algo que yo he propuesto, que se llama el perdón social. Y eso se está discutiendo dentro de las cárceles, lo que se llamaría el perdón social. Podríamos hablar largo sobre este tema, pero me toca cortar. Esa es, digamos... Pero va a ser una noticia polémica, ¿verdad? Claro, obvio, porque además Iván Moreno, candidato Gustavo Petro, me toca cederle ya el espacio a Hernán Peláez Martín de Francisco. Nosotros seguimos en Sigue la Evaluación Digital. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos cuando poco a poco se acerca la hora cero de las elecciones presidenciales. Una buena tarde para usted. Bueno, creo que perdimos la señal del candidato Petro. Ahí está, candidato, muchas gracias. Yo estoy. No, muchas gracias, buena tarde. Bueno, hasta luego, suerte. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todas y todos los oyentes de su emisora.